Padre amado, te adoramos, bendecimos y glorificamos tu nombre en este hermoso día. Gracias por darnos la oportunidad de poder vivir, de poder celebrar una misericordia que estamos disfrutando cada mañana, como tu palabra lo dice, que por esa misericordia nosotros no hemos sido consumidos porque nunca han decaído tus misericordias, sino que nuevas son cada mañana. Gracias por darnos la oportunidad de oír tu voz. Yo estoy orando en esta hora por cada una de las personas que escuchan estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharás una palabra que estoy seguro que bendecirá mucho tu vida. Les cuento que estamos con una super mega extraordinaria noticia. ¿Usted sabe cuál es? Usted y yo, aleluya, amanecimos vivos. Bendito sea nuestro Dios. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, continuamos con esta serie que iniciamos el día de ayer bajo el tema Las excusas frente al llamado de Dios. Las excusas frente al llamado de Dios. El día de ayer estuvimos haciendo una pequeña introducción y tomamos un personaje que continuamos con él, pero me gustaría seguir enfatizando porque esto nos tiene que quedar muy grabado. Se lo digo por experiencia, por tantos años como pastor, usted no se alcanza a imaginar las excusas que uno como ministro escucha. Y aparte de eso, yo también las di, para que no se vaya a pensar que nunca las di. Todos los seres humanos, les decía ayer que es un mecanismo de defensa que tenemos para justificar muchas cosas. Y tratamos de sacar excusas para todo. Tenemos excusas para todo que en alguna manera terminan muchas veces siendo una mentira, porque nos inventamos muchas cosas, y otras pueden ser verdad, pero para no querer asumir la responsabilidad. Entonces hay un llamado que Dios nos hace, hay una asignación que tenemos de parte de Dios, y muchas veces por no hacer eso que Dios nos mandó a hacer, ese glorioso privilegio, ese llamado, esa asignación que Dios nos dio, terminamos pateando los milagros, abortando los milagros, manteniendo cielos cerrados y tomando lucha. Como se dice, las cosas se tornan mucho más difíciles porque hay un propósito eterno que Dios sí o sí se tiene que cumplir. Entonces Dios decidió usarnos a nosotros. Esto es maravilloso. Dios pudo haber dado la comisión, el llamado a los ángeles, pero no, Él quiso hacerlo con nosotros. Entonces es muy importante que entendamos que Dios quiere trabajar con nosotros, pero basta ya de tantas excusas, porque esas excusas ni nos favorecen a nosotros, y lo tremendo es que pensamos que estamos convenciendo a Dios, pero no funciona así. Entonces estamos estudiando el primer personaje, Moisés. Vimos la manera como él comenzó a excusarse, y el día de ayer hablamos de la primera excusa que él usó, y fue ¿quién soy yo? Lo miramos en el libro de Éxodo, en el capítulo 3, el versículo 11, Moisés dijo, pero ¿quién soy yo? Y yo se los expliqué, así que no voy a hablar más de eso. La segunda excusa que Moisés usó fue no me creerán. ¿Dónde está Éxodo? Eso en el libro de Éxodo, me sonó como en verso, el libro de Éxodo capítulo 4, versículo 1 dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Quiero que vaya analizando la cantidad de excusas que se van usando, que tienen una profundidad espiritual para nosotros, de qué manera también nos podemos sentir identificados. La primera fue que él dijo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Entonces es muy importante entender esto. La segunda
es no me creerán. Y te lo mostré bíblicamente que él le dijo a Dios, no me creerán. Entonces es entender que cuando yo me estoy acostumbrando a sacar excusas para todo, lo único que estamos logrando es que nuestro corazón comience a tomar cierta callosidad y comenzamos a endureciéndonos y se nos olvide lo que se nos ha prometido. Cuando yo me acostumbro a dar tantas excusas, recuerde que antes del llamado Dios me dio una palabra, como se la dio a Moisés. Dios me dio una palabra, pero esa misma palabra tiene un peso en sí mismo. Y cuando no logramos cumplir la comisión o el llamado que se nos hizo, entonces comenzamos a excusarnos, creyendo que nos podemos justificar delante de Dios, y lo que estamos logrando es un endurecimiento en nuestro corazón y haciendo que la promesa que se nos dio se nos olvide. Porque ya Dios le había dicho a Moisés, ellos te van a creer porque te he dado mi presencia como una señal. En Éxodo capítulo 13, versículo 12, y le respondió, ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. O sea, mi presencia te está garantizando de que te van a creer, porque si yo te escogí a ti, ellos te van a obedecer, ellos terminarán obedeciéndote. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis al Dios en este monte. Fue la palabra que se le dio. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Esto nos enseña que cuando Dios te da una palabra, nuestra responsabilidad es soltar esa palabra que se nos dio y deja que la palabra trabaje en la vida de quienes la escuchan. Suelta la palabra. O sea, no trates, es que si les digo no van a creer, pero es que no depende de ti. No estés pensando si te creen o no, porque en la vida vamos a tener personas que nunca van a creer que fue Dios quien te envió o que te dio esa asignación. Entonces no comiences a excusarte. Deja de estar excusándote diciendo es que no me van a creer, yo ya le hablé del evangelio y no me creen. Es que no se trata de ti, no se trata si te creen a ti. ¿Quién te mandó a supervisar las palabras que Dios te da para que sueltes? Cuando tú tienes una palabra, entonces suelta la palabra como hacían los profetas y no te vengas a convertir en el supervisor de lo que Dios te comisionó. Suelta la palabra y ya deja que Dios se encargue, porque es su palabra. Entonces es lo que Dios le está diciendo a Moisés. Pero Moisés dice, no, pero es que no me creen, como pidiendo mayores garantías. Ahora, déjeme decirle esto. Después de la experiencia, yo me pongo a pensar y digo yo, wow, después de la experiencia que Moisés tuvo en la zarza, de oír la voz audiblemente de Dios, escuchar audiblemente la voz de Dios, uno se pregunta, pero ¿cómo puede ser posible que se ponga tantas excusas a la hora de servir a Dios? Todos tuvimos experiencias. Cada cristiano podemos decir, estamos hablando con gente que conoce a Dios. Cada persona que conoce a Dios y los que lo van a conocer, Dios hará que cada uno tenga su propia experiencia de cómo Dios te llamó. Cada uno va a tener su propia zarza. Cada persona va a decir, a mí Dios me llamó de esta manera, Dios usó a esa persona. Entonces, después de que yo puedo reafirmar y decir, es que Dios me habló, Dios me dijo, Dios se me apareció, Dios usó a mi tía, Dios usó a mi tío, Dios usó un amigo. O sea, tú también tuviste una zarza ardiendo, también escuchaste la voz audible de Dios y me has dicho que Dios te habló, que Dios te llamó. Entonces, si estás seguro de eso, ¿por qué tantas excusas a la hora de servir a aquel que dices que te llamó? O sea, ¿qué estamos haciendo nosotros con las excusas? Endureciendo nuestro corazón, permitiendo que tome más callosidad y entonces comiences a excusarte a la hora de comenzar a hacer la asignación que Dios te llamó, que Dios te dio.
Por eso son excusas frente al llamado que Dios nos está haciendo. Y lo tremendo es que mire cómo somos los seres humanos. Presentamos excusas como si Dios no las conociera. Presentándole excusas al que me formó, al que me hizo, al que conoce mi pasado, mi presente y mi futuro. Y sin embargo, tratamos de sacarles excusas. Es que no me van a creer, Señor. Es que no, yo ya le hablé a mi tía, yo ya le hablé a mi tío, pero es que no se trata de ti si te creen o no. Suelta la palabra, habla la palabra y deja que esa palabra trabaje. Es más, ¿qué dice la Biblia? Que una vez que la palabra sale de la boca de Dios, no vuelve vacía, sino que hace lo que Dios quiere y será prosperada para lo que Dios le envió. Entonces no te preocupes, suelta la palabra que sí te van a creer. Aparte de eso, te estoy mostrando bíblicamente que siempre habrán personas, siempre habrán personas que no van a creer en ti. Habrán personas que no van a creer que Dios se te apareció. Habrán personas que no van a creer en tu llamado. Siempre existirán personas que no van a creer que viniste por un llamado de Dios o una asignación. Eso no te preocupe a ti. Si tienes la palabra de Dios y eres el portador de la palabra, suéltala y punto. Es como yo ponerme a decir, la gente sí estará escuchando los devocionales. Ay, yo no sé si los estarán escuchando. Ay, ¿qué voy a hacer? Porque es que mire, yo no sé, yo quisiera que todo el mundo me hablara y me dijera, a mí no me interesa, espero me entiendan, no estoy hiriendo susceptibilidades, me escuchen o no, les guste o no, yo tengo una asignación, yo vivo por una asignación, a mí también se me apareció la zarza, yo también tuve una experiencia, Dios le habló a mi esposa acerca de los devocionales y comenzamos a trabajar, lo escuchen o no, yo suelto la palabra, hablo la palabra y Dios se encarga de llevar la palabra. Hace poco les contaba una experiencia que tuvimos sin nosotros saber. Pastor, llevo 4 años, me decía un hermano, desde Bolivia, en Bolivia. Llegaron a la congregación a conocer la iglesia desde Bolivia. Yo no los conocía. Primera vez en mi vida que los veía. No sabía nada de ellos. Pastor, llevo 4 años escuchándolo. Yo tengo libros, 10, 12 libros de todos sus mensajes porque han ministrado mi vida. Y yo no sé nada, absolutamente nada. Sentí el gozo y la presencia cuando vino a la congregación a abrazarnos para conocer junto con su esposa y su hijo y su nieto a la pastora, la fundadora de los devocionales y a este servidor. ¿Qué hizo la palabra? Yo no sé hasta dónde iba la palabra, pero llegó hasta allá. Hasta Bolivia, llegó hasta allá y Dios se encargó de trabajar en la vida de ellos. Yo no sabía, pero tenía la responsabilidad de soltar la palabra que se dio. Entonces la gente comenzó a creer y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Basta ya de tantas excusas, suelta la palabra que Dios te ha dado. No más excusas frente al llamado de Dios. Padre, yo te doy gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.